Una niña le daba galletas a la señora recolectora de basura todas las semanas, hasta que un día el padre siguió a la recolectora de basura. Cuando vio lo que la mujer hacía por la noche, se horrorizó. En una ciudad bulliciosa, el restaurante de Pedro resplandecía como una joya entre las edificaciones desgastadas por la vida urbana. El aroma de platos tradicionales mexicanos se mezclaba con el sonido vibrante de las conversaciones y risas de los clientes satisfechos. Dentro, Pedro, un hombre robusto con ojos que parecían observarlo todo, supervisaba cada detalle, asegurándose de que su establecimiento mantuviera su reputación de excelencia. Se enorgullecía de cada elogio al sabor y a la decoración, que evocaba los colores vivos de un México antiguo y festivo. Clara, la hija de Pedro, observaba el mundo desde una perspectiva diferente. Su habitación, pequeña y decorada con telas coloridas y dibujos infantiles, contrastaba drásticamente con la esencia del restaurante, que compartía las mismas paredes con la casa de su padre y ella. Se sentaba junto a la ventana, sus ojos verdes, reflejando una mezcla de curiosidad y compasión que solo poseen los niños. Clara pensaba a menudo en las historias detrás de las personas que veía desde la ventana, especialmente en las más humildes que, a pesar de las dificultades, mostraban resiliencia en cada paso. Papá siempre dice que debemos ayudar a aquellos que tienen menos, murmuró Clara para sí misma, observando una figura familiar. Era Lupita, la recolectora de basura, una mujer de baja estatura y cabellos canosos atados en un moño suelto. Todos los días, sin falta, Lupita pasaba por la calle del restaurante, empujando su carrito lleno de posibles tesoros descartados. Clara la veía como alguien de increíble fuerza, capaz de encontrar valor donde otros solo veían basura. Ella debe tener tantas historias que contar, pensaba Clara, su mente girando con preguntas que deseaba, pero dudaba en hacer. Pedro, por otro lado, veía a Lupita con una mezcla de sospecha y desprecio. Clara, necesitas entender que no todos los que están en la calle tienen buenas intenciones. Debemos ser cuidadosos acerca de quién acercamos a nosotros, especialmente cerca del restaurante, expresaba al verla mirando a la señora, su voz firme, intentando inculcar en su hija una cautela que consideraba esencial para el éxito y la seguridad. Clara, al escuchar a su padre, se sentía dividida entre su visión y su propia intuición. Mientras Clara observaba a Lupita otro día más, notó la manera cuidadosa con que la mujer examinaba cada ítem encontrado, como si cada pedazo de papel o plástico usado pudiera de alguna forma ser esencial. Parece tan determinada, tan enfocada. ¿Tendrá familia? ¿Tendrá alguien esperándola en casa?, pensaba Clara, su mente llena de un creciente deseo de entender y ayudar. Un día, movida por la curiosidad y compasión, Clara decidió que haría algo, cualquier cosa, para ayudar a Lupita. Tal vez pueda empezar con algo pequeño, algo que no haga que papá se enfade conmigo. Algo como galletas, sí, galletas. Papá nunca notará algunas galletas menos, planeó, una idea naciendo en su mente. Con esa decisión, Clara se sentía una heroína de su propia historia, lista para hacer una pequeña pero significativa diferencia en el mundo de Lupita. En una tarde particularmente ajetreada en el restaurante, Clara encontró su oportunidad. Mientras Pedro estaba absorto en una conversación con un proveedor, ella se deslizó rápidamente hacia la cocina, sus ojos fijos en la bandeja de galletas recién horneadas, con la destreza de una niña que conoce bien su territorio. Tomó un puñado de galletas, las envolvió en una servilleta de papel y las escondió bajo su blusa. El corazón de Clara latía acelerado, pero la emoción de la misión la impulsaba. Al salir del restaurante, Clara avistó a Lupita manejando cuidadosamente su carrito en las cercanías. Acercándose tímidamente, llamó la atención de la recolectora con un susurro gentil. «¿Señora?» La mujer se volteó, sorprendida de ser abordada, sus ojos mostrando una cautela instantánea. «Mire, le traje esto, soy Clara, ¿cuál es su nombre?», dijo Clara, extendiendo el paquete de galletas con una mano temblorosa. Lupita miró las galletas y luego a Clara, su rostro endurecido suavizándose al percibir la sinceridad de la niña. «Gracias, querida. Mi nombre es Lupita. ¿Pero por qué haces esto?», preguntó ella, aceptando el regalo con una hesitación que escondía más que simple sorpresa. Clara sonrió,
sintiendo una conexión inmediata, aunque misteriosa, con la señora. Parece que necesita un poco de cariño, y a mí me gusta ayudar. Pero por favor no le diga a mi padre, es nuestro secreto, confió Clara, sintiendo un toque de orgullo por su pequeña rebelión. La conversación entre ellas fue interrumpida por pasos rápidos. Clara se giró para ver a Pedro caminando hacia ella, una expresión de preocupación en su rostro. El pánico la hizo actuar rápidamente. «Tengo que irme, Lupita. Nos vemos después». Clara corrió de vuelta al restaurante antes de que su padre pudiera verlas juntas. Lupita, dejada atrás, ajustó el paquete de galletas bajo su chal y se alejó rápidamente, una sombra de preocupación cruzando su rostro mientras miraba hacia atrás. Pedro, llegando al lugar donde Clara había estado, solo vio a Lupita alejándose. Su presencia cerca del restaurante agudizó su desconfianza. «Ya le dije que no rondara por aquí», le gritó a la mendiga en voz alta, su tono llevando una firmeza intimidante. Lupita, sin responder, continuó su camino, su andar apresurado mostrando que tenía algo más importante que hacer. De vuelta en el restaurante, Pedro encontró a Clara fingiendo concentrarse en sus dibujos. «Esa mujer estaba aquí de nuevo, necesitas mantenerte alejada de ella, Clara. Esas personas pueden ser peligrosas», le advirtió, su preocupación disfrazada de irritación. Clara lo miró con sus grandes ojos verdes, la inocencia pintada en cada rasgo de su rostro. «No sé de qué hablas, papá, yo estuve aquí todo el tiempo», dijo, su voz un perfecto equilibrio de confusión y sinceridad. Los días siguieron pasando después de esa conversación, todos los jueves como si fuera un ritual sagrado. Clara se encontraba con Lupita en la esquina del restaurante de su padre. El sonido distante de los autos y conversaciones de fondo servía como banda sonora para sus charlas que, semana tras semana, construían un puente entre dos vidas tan distintas. Clara esperaba esos momentos con una mezcla de ansiedad y alegría, revisando el reloj varias veces antes de escabullirse con algunos bizcochos escondidos en la bolsa. Al ver acercarse a Lupita, su rostro se iluminaba. «¿Cómo estás hoy, Lupita?», preguntaba Clara con una sinceridad que trascendía su joven edad. Lupita, con una sonrisa que suavizaba las líneas duras de su rostro cansado, respondía con un calor maternal. «Estoy mejor ahora, querida. Sabes, estos pequeños momentos contigo son los puntos de luz de mis días». Mientras conversaban, Lupita compartía pedazos de su vida, cada historia entrelazada con enseñanzas y recuerdos de tiempos más simples. En uno de esos encuentros, mientras Clara entregaba algunas galletas, Lupita empezó a hablar sobre su infancia en el campo, sobre las estrellas que parecían más cercanas y brillantes allá. «Ah, Clara, qué hermoso era mirar el cielo por la noche. Parecía que cada estrella tenía una historia para contar, igual que nosotros ahora». Clara, fascinada, escuchaba cada palabra, imaginando aquel cielo estrellado y las aventuras de la joven Lupita. Del otro lado, en el restaurante, Pedro empezaba a notar la frecuencia con la que las galletas desaparecían. Observaba a los empleados, pero su instinto le decía que algo más estaba sucediendo. Una tarde, decidió revisar las cámaras de seguridad y, para su sorpresa, vio a Clara tomando las galletas. Su corazón se apretó con una mezcla de preocupación e irritación. «¿Qué está haciendo? ¿Por qué actúa a escondidas?», se preguntaba, el ceño fruncido mientras observaba la escena repetidamente. La desconfianza hacia Lupita solo aumentaba. Un día, decidido a enfrentar la situación, Pedro siguió a Clara discretamente. Vio cuando se encontró con Lupita y le entregó las galletas. Escondido, observó la interacción de las dos, la manera en que Lupita miraba alrededor, cautelosa, como si guardara secretos que no deseaba revelar. «Esta mujer puede ser una mala influencia para Clara. Necesito proteger a mi hija», pensó él, su mente tejiendo escenarios de peligros ocultos. Al volver al restaurante, Pedro decidió abordar el asunto durante la cena. «Clara, he notado que algunas galletas han desaparecido últimamente. ¿Sabes algo sobre esto?», preguntó, intentando mantener la voz neutra, pero su mirada era intimidante. Clara, captando la mirada seria de su padre, dudó por un momento antes de responder. «Ah, no sé, papá. Quizás los empleados estén comiendo», dijo ella, evitando su mirada, sintiendo un pellizco de culpa por mentir, pero sabía que necesitaba proteger a Lupita y sus encuentros. Pedro suspiró, no totalmente convencido, pero decidió dejar el asunto por el momento.
Solo quiero que seas honesta conmigo, Clara. Es importante siempre decir la verdad, dijo, dejando un mensaje claro. Clara asintió, sintiéndose dividida entre la lealtad a su padre y el deseo de ayudar a Lupita. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara pensaba en Lupita, en la fuerza y las historias de aquella mujer que tanto le había enseñado. «Necesito encontrar una manera de seguir ayudando sin preocupar a papá», murmuró para sí misma, decidida a mantener su pequeño acto de bondad. En uno de esos días, en una noche cuando todos ya se habían ido del restaurante, Pedro realizaba sus tareas finales. Una de ellas, la menos agradable pero necesaria, era sacar la basura acumulada del día. Mientras empujaba el pesado contenedor hacia la parte trasera del restaurante, sus pensamientos aún orbitaban alrededor de los descubrimientos de aquella tarde y de la conversación con Clara. Su corazón, aunque pesado de preocupación paternal, también estaba impregnado de una sospecha creciente contra la figura que ahora veía, Lupita, revisando algo cerca de la basura. Su presencia era como una sombra que amenazaba la seguridad que tanto valoraba. De repente, Pedro avistó a Lupita y la observó por un momento, su mirada endurecida al verla allí. ¿Qué quiere realmente esta mujer? ¿Por qué siempre ronda por aquí?, pensaba, mientras una mezcla de irritación y curiosidad lo impulsaba a tomar una decisión precipitada pero firme de seguirla. La noche había caído completamente ahora, y solo podía ver la silueta de ella moviéndose cautelosamente por las calles mal iluminadas. La siguió de lejos, cuidando de que sus pasos no hicieran ruido, su corazón latiendo un ritmo de alerta y sospecha. Tras algunos minutos que parecían eternos, Lupita llegó a una pequeña construcción improvisada, poco más que un montón de chapas y maderas. Pedro, escondido en las sombras, observaba mientras ella entraba. Momentos después escuchó el sonido de una voz infantil, frágil e inocente, proveniente del interior. El corazón de Pedro se congeló. Una niña. ¿Qué hace con una niña en un lugar como este? La idea de que Lupita pudiera estar involucrada en algo incorrecto como el secuestro de una niña lo hizo sentir una mezcla de rabia y terror. Respirando hondo para controlar su furia, avanzó hacia la entrada, empujando la puerta improvisada con una fuerza que denotaba su ira. «¿Qué haces con esta niña? ¿Quién es ella? Secuestraste a esta niña», gritó, su voz resonando en el espacio confinado, asustando a la pequeña que se acurrucaba contra Lupita. Lupita, visiblemente asustada y con la voz trémula, respondió rápidamente, intentando calmar la situación. «No, señor, ella es mi nieta, Miguel. Me hago cargo de ella. Ella no tiene a nadie más que a mí», balbuceó, las palabras saliendo en un flujo nervioso. La niña miraba a Pedro con ojos grandes y asustados, claramente traumatizada por la súbita invasión y el tono amenazante. Pedro, aún inflamado por la rabia, pero ahora también confundido con la explicación de Lupita, continuó interrogándola severamente. «¿Y dónde están sus padres? ¿Por qué está aquí, en este lugar, contigo?» Sus preguntas, aunque duras, revelaban una preocupación subyacente por el bienestar de la niña. Temblorosa, Lupita explicaba que los padres de Miguel habían fallecido, dejándola a su cuidado. «Hago lo mejor que puedo para cuidarla, señor. No estamos haciendo mal a nadie», decía, cada palabra impregnada de un desespero defensivo. Tras escuchar la explicación de Lupita, Pedro se sintió dividido entre la compasión por la situación de la niña y el recelo de permitir que su hija se acercara a tal pobreza y desesperación. «Mantente alejada de mi hija», finalizó con un tono severo, girándose para dejar el lugar. Las sombras de la noche cayendo sobre él mientras se alejaba, la mente aún turbulenta con lo que había descubierto. A la mañana siguiente al enfrentamiento con Lupita, el ambiente en la casa de Pedro estaba cargado de una tensión palpable. Pedro, aún conmocionado por el descubrimiento de la noche anterior, esperaba ansiosamente el momento en que podría hablar con Clara. Sentados a la mesa del desayuno, el sonido de los cubiertos y el olor del café recién hecho poco hacían para suavizar la seriedad que Pedro sentía. «Clara, necesitamos hablar sobre la señora a la que has estado ayudando», comenzó Pedro, su voz firme y su mirada fija en su hija. «Descubrí algo anoche. Esa mujer, Lupita, tiene un niño con ella muy pequeño. Estoy preocupado, Clara. No creo que sea un ambiente seguro para un niño, y temo que pueda haber sido secuestrado», dijo,
cada palabra cargada de preocupación paternal mezclada con la sospecha que el incidente de la noche había despertado. Clara, al escuchar las palabras de su padre, sintió una mezcla de miedo y confusión. La idea del secuestro la asustaba profundamente, y ver la seriedad en el rostro de su padre solo intensificaba ese sentimiento. «Papá, yo no sabía sobre el niño. Prometo que no volveré a ayudar a Lupita, no quiero causar problemas», respondió rápidamente, su voz temblando ligeramente. Sin embargo, en su mente se formaba una resolución. «Necesito encontrar otra manera de ayudarla, de alguna forma que no preocupe tanto a papá», pensaba Clara mientras fingía estar de acuerdo con las preocupaciones de Pedro. Tan pronto como Pedro salió para el restaurante, Clara comenzó a elaborar un nuevo plan. Sabía que necesitaba actuar de manera discreta para no alarmar nuevamente a su padre. Con la casa ahora vacía, se dirigió a la cocina, un lugar donde se sentía cómoda e inspirada. Allí reunió los ingredientes necesarios para hacer galletas, algo que había visto hacer a su abuela muchas veces. «Si no puedo tomar las galletas del restaurante, entonces haré las mías propias», determinó Clara, mientras medía la harina, el azúcar y el resto de los ingredientes. Clara trabajaba con un enfoque intenso, siguiendo los pasos de la receta que recordaba de memoria. Mezclaba los ingredientes cuidadosamente, formando una masa que, aunque no tan perfecta como las galletas del restaurante de su padre, parecía prometedora. Con el horno ya precalentado, colocó las pequeñas porciones de masa en la bandeja, su corazón latiendo con expectativa. Después de largos minutos que parecían horas, Clara abrió el horno para inspeccionar su obra. Las galletas se habían esparcido un poco demasiado y sus bordes estaban más dorados de lo que pretendía. No eran perfectas, ni de lejos tan bonitas como las que vendía su padre, pero una prueba de sabor reveló que estaban deliciosas. «No necesitan ser bonitas para satisfacer el hambre de alguien», pensó Clara, una sonrisa formándose en sus labios mientras probaba un pedazo. Sentida animada por su pequeño éxito, Clara envolvió las galletas en un paño de cocina limpio. «A Lupita y su nieto les gustarán estas, estoy segura», murmuraba para sí misma, mientras planeaba cómo y cuándo entregaría su nueva tanda de galletas. En esa cocina, entre moldes e ingredientes, Clara no solo creaba galletas, moldeaba un acto de rebelión suave y una extensión de su corazón generoso, lista para continuar su misión de cuidado y compasión, sin importar los obstáculos. Cuando Clara vio a Lupita acercarse nuevamente al restaurante, en el mismo edificio que su casa, su corazón se llenó de determinación. Ya había preparado las galletas caseras, cuidadosamente envueltas en un paño de cocina, y esperaba ansiosamente ese momento. Se acercó a Lupita con una sonrisa cautelosa, observando la expresión cansada y preocupada de la mujer. «Sé que no deberíamos encontrarnos», comenzó Lupita, su mirada vagando nerviosamente alrededor para asegurarse de que no estaban siendo observadas. «Tu padre vino a hablar conmigo. Estaba muy enojado y dijo cosas. Dijo que debería mantenerme alejada». Clara sacudió la cabeza, interrumpiendo a Lupita con una determinación sorprendente para su edad. «No me importa lo que él dijo, Lupita. Sé que no estás haciendo nada malo». Extendió las galletas hacia la mujer, el paño haciendo un suave ruido. «Hice estas galletas para ti y para tu nieto. Quería que tuvieran algo rico para comer», dijo Clara, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y rebeldía. Lupita miró las galletas, la gratitud evidente en sus ojos. «Gracias, mi querida. Esto significa mucho para nosotros», dijo, aceptando las galletas con manos temblorosas. «Eres muy bondadosa, Clara. No sé cómo agradecerte». La niña, aunque feliz por poder ayudar, sintió que era el momento de abordar el tema que tanto la preocupaba. «Lupita, mi padre me dijo que tienes un nieto. Quería saber más sobre él. Si te sientes cómoda hablando», Clara pidió, su curiosidad natural mezclada con una genuina preocupación por el bienestar del niño. Lupita suspiró, un sonido cargado de recuerdos y dolores pasados. «Ah, mi pequeño Miguel, él es todo lo que me queda de mi hija. Ella falleció en el parto, fue algo terrible. Y el padre de Miguel, bueno, nunca asumió la responsabilidad, huyó justo después de la tragedia. Desde entonces he cuidado de Miguel sola», explicó Lupita, su voz ahogada por la emoción. Clara escuchaba atentamente, cada palabra aumentando su admiración y simpatía por Lupita.
Era evidente el amor que la mujer sentía por su nieto, y la tristeza por la hija perdida era palpable en el aire entre ellas. «Lo siento mucho, Lupita. Tú y Miguel son muy fuertes», dijo Clara, su voz suave, intentando ofrecer algo de consuelo. Lupita sonrió tristemente acariciando el paño que envolvía las galletas. «Intentamos ser fuertes, querida, y personas como tú que nos muestran bondad hacen toda la diferencia. Gracias por no creer las cosas malas que la gente puede decir», respondió, su mirada cariñosa posándose sobre Clara. Con la ardiente determinación de una niña que creía en la bondad de las pequeñas acciones, Clara le pidió a Lupita que la llevara a conocer a Miguel. Sus ojos brillaban con la inocencia de la juventud y la esperanza de hacer algo bueno. «Por favor, Lupita, realmente me gustaría conocer a Miguel. ¿Puedo?», preguntó Clara, su voz cargada de entusiasmo y compasión. Lupita, sin embargo, sacudió la cabeza, la preocupación marcando cada línea de su rostro arrugado. «No, Clara, es demasiado arriesgado. Si tu padre lo descubre, las cosas pueden empeorar para todos nosotros», explicó Lupita con una seriedad que raramente usaba con Clara. «Tal vez, si un día las cosas mejoran entre mí, tú y tu padre, pueda presentarte a Miguel». Pero Clara, movida por una mezcla de curiosidad y un ferviente deseo de ayudar, no se dio por vencida. Aquella tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse con los tonos de un crepúsculo que prometía una noche tranquila, y sabiendo que su padre no tardaría en volver, Clara tomó una decisión impulsiva. Siguió a Lupita a distancia, escondiéndose en las sombras y doblando esquinas con cuidado para no ser vista. Lupita, que caminaba con pasos rápidos y decididos hacia su refugio improvisado, no se percató de la pequeña figura que la seguía discretamente. Fue solo al llegar a su humilde morada y oír un leve ruido detrás de ella que Lupita se giró y vio a Clara parada, con una mirada de quien sabe que ha cruzado un límite. «Clara, ¿qué haces aquí? Te dije que era peligroso», Lupita exclamó, su tono mezclando sorpresa y reprimenda. Clara, respirando hondo, respondió con una mezcla de disculpas y firmeza. «Necesitaba ver, Lupita, necesitaba conocer a Miguel. Prometo que seré cuidadosa». La expresión de Lupita se suavizó al ver la sinceridad y preocupación en los ojos de Clara. Con un suspiro asintió, permitiendo que Clara entrara en su casa. Dentro, el espacio era pequeño y simple, pero había señales de que era un hogar cuidado con amor. Miguel, un niñito de 2 años con grandes ojos curiosos, miraba a Clara con una mezcla de curiosidad y timidez. Clara se acercó despacio, sonriendo amablemente a Miguel. «Hola, Miguel, soy Clara. Te traje algunas galletas», dijo ella, extendiendo un pequeño paquete. El niño murmuró algo difícil de entender por su edad y habla aún en desarrollo, aceptando el paquete con una mano vacilante. Los tres se sentaron en el suelo de tierra de la pequeña construcción. Clara observaba a Miguel con ternura mientras él probaba una galleta. Lupita comenzó a contar más sobre la vida que llevaban allí, las dificultades y pequeñas alegrías. Clara escuchaba atentamente, cada historia fortaleciendo el vínculo que sentía con esos 2 seres humanos que, a pesar de todas las adversidades, mostraban una fuerza increíble. A medida que la conversación se desarrollaba, la noche caía afuera, recordándole a Clara que era hora de volver. Se levantó con reluctancia, sabiendo que esos momentos pasados allí eran preciosos y raros. «Necesito irme, Lupita, se está haciendo tarde», dijo Clara con una nota de tristeza en su voz. Lupita, entendiendo la situación, también se levantó. «Te acompañaré a casa, Clara. Es más seguro si estamos juntas», ofreció Lupita, un gesto de protección y cariño que reflejaba el vínculo que ahora compartían. Clara, sintiéndose agradecida y aliviada, aceptó con un asentimiento, preparándose para el camino de vuelta bajo el manto protector de la noche. Mientras tanto, Pedro caminaba de vuelta a casa, sus pasos resonando en el silencio de la noche que empezaba a caer sobre la ciudad. Mientras caminaba, un torbellino de pensamientos lo asaltaba. Desde la conversación con Clara sobre Lupita y el niño, una sensación de duda empezaba a instalarse en su corazón. «¿Estoy siendo demasiado duro con ella?», se preguntaba, el rostro marcado por una expresión de preocupación. El recuerdo de su difunta esposa, madre de Clara, venía a la mente, trayendo consigo la suavidad y comprensión que siempre mostraba. ¿Qué pensaría ella de todo esto?
reflexionaba, sintiendo un pinchazo de culpa por quizás no estar actuando como ella hubiera actuado. Decidido a cambiar, a ser un padre más comprensivo y menos estricto, Pedro sintió una renovada esperanza de reconectarse con su hija, de realmente escucharla y entender sus sentimientos. Pero al llegar a casa y no encontrar a Clara, su corazón se apretó y la ira comenzó a tomar control nuevamente. ¿Dónde podría estar a esta hora? La preocupación se mezclaba con la frustración, pensando en lo peor. Pocos minutos después, mientras aún buscaba en la casa alguna señal de Clara, escuchó pasos fuera. Al abrir la puerta vio a Clara llegando acompañada de Lupita y el pequeño Miguel. Instantáneamente su rostro se endureció y las preguntas comenzaron a surgir como un torrente. ¿Dónde estabas? ¿Con quién crees que estás andando? Esto es irresponsable, Clara. Lupita, percibiendo la tensión y el potencial conflicto, intentó explicar. Señor Pedro, le juro que solo estaba intentando. Pero fue interrumpida por Pedro, que con la voz elevada acusó. Intentaste secuestrar a mi hija. ¿No es suficiente con ese pobre pequeño niño que llevas contigo? Clara, viendo la situación escalar, intervino rápidamente. No, papá, fui yo quien siguió a Lupita. Ella ni siquiera quería que yo fuera, pero yo insistí. Y al final, ella solo quiso acompañarme a casa para asegurarse de que llegara segura. Por favor, no pelees con ella. Las palabras de Clara hicieron que Pedro se detuviera. La mirada de sorpresa y luego de reflexión se apoderó de su rostro mientras procesaba lo que Clara acababa de decir. Dándose cuenta de que quizás estaba reaccionando impulsivamente, como tantas otras veces, la vergüenza comenzó a reemplazar la ira. Mira, lamento haber explotado así, pero sé que entienden, murmuró, aún intentando mantener una postura firme, pero su voz delataba un toque de gratitud. Gracias por traer a mi hija a salvo, Lupita. Volviéndose hacia Clara, le ordenó entrar. Entra, Clara, necesitamos hablar. Cuando Clara pasó por su lado, sus ojos se encontraron nuevamente con los de Lupita. Esta vez, con una calma renovada, le agradeció otra vez. Gracias, Lupita, realmente aprecio de cierta manera lo que hiciste. Pero por favor, entiende mi preocupación. Solo quiero proteger a mi hija. Lupita, comprendiendo la posición de Pedro y reconociendo su esfuerzo por ser más cortés, asintió. Entiendo, señor Pedro. Haré lo mejor que pueda para respetar su petición de la forma que me sea posible. Hoy, por ejemplo, lo intenté, pero no fue posible. Pedro cerró la puerta detrás de sí con un suspiro. Los acontecimientos de la noche aún pesando en su mente mientras se dirigía al salón para hablar con Clara. La encontró sentada en el sofá, la mirada distante reflejando los pensamientos tumultuosos que la ocupaban. Se sentó a su lado, el gesto suave, intentando establecer una conexión antes de comenzar la conversación. Clara, sé que tienes un buen corazón, comenzó Pedro, tratando de inyectar compasión en sus palabras. Eso es algo maravilloso y estoy feliz de que quieras ayudar a las personas. Eso muestra lo especial que eres. Clara lo miró, percibiendo el intento de su padre de suavizar el tono de la conversación. Animada por la apertura de su padre, Clara respiró profundamente y decidió aprovechar el momento para sugerir una idea que había estado considerando. Papá, ¿crees que podrías darle un empleo a Lupita en el restaurante? Ella realmente necesita ayuda y sé que trabajaría duro. Pedro frunció el ceño, la sugerencia lo tomó por sorpresa. La idea de emplear a alguien que vivía en la calle, en su mente, traía más complicaciones que beneficios. Clara, no haría eso ni loco. Ella vive en la calle. No sabe nada sobre cómo trabajar en un restaurante como el nuestro. Eso no es algo simple. No puedes simplemente traer a alguien de la nada para trabajar en un ambiente como ese, respondió, elevando involuntariamente el tono de voz con la irritación. Clara se desanimó un poco al escuchar la respuesta de su padre, la tristeza evidente en sus ojos. Pedro notó inmediatamente el cambio en la expresión de su hija y sintió un nudo en el corazón al ver el impacto de sus palabras. Clara, por favor, intenta entender, solo quiero lo mejor para nosotros, para el restaurante. No es tan simple como parece, dijo él, su voz suavizando a medida que intentaba explicar su posición. Viendo que la conversación había tomado un rumbo emocional, Pedro decidió que era hora de dar un paso atrás. Se levantó, le dio un beso en la frente a Clara y dijo: «Buenas noches, querida. Piensa en lo que hablamos, ¿está bien?»
Clara asintió en silencio, aún procesando la conversación mientras veía a su padre retirarse a su habitación. Subiendo a su propio cuarto, Clara se acostó en la cama, pero el sueño parecía lejano. Su mente estaba activa, reviviendo la conversación, pensando en Lupita y Miguel. La determinación de ayudarlos de alguna forma crecía dentro de ella, a pesar de las palabras de su padre. A la mañana siguiente, después de una noche inquieta, Pedro se preparaba para ir al restaurante. Encontró a Clara en la cocina tomando su desayuno. «Voy al restaurante», anunció él, intentando mantener la normalidad. «Que tengas un buen día, Clara. Nos vemos por la noche». Con un gesto salió, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Pedro, Clara comenzó a planear. Sabía que, a pesar del rechazo de su padre a la idea de emplear a Lupita, había otras maneras de ayudar. Pensó en llevar más alimentos, ropa e incluso algunos juguetes para Miguel. «Necesitan más que solo galletas para vivir bien», murmuraba Clara para sí misma, la determinación fortaleciéndose en su corazón. Comenzó a hacer una lista mental de lo que podría llevar, considerando qué podría ser más útil y cómo conseguiría transportar todo sin que su padre lo notara. Clara, motivada por un impulso de solidaridad y empatía, decidió actuar mientras su padre estaba en el restaurante. Subió silenciosamente hasta el ático, donde cajas y más cajas guardaban los recuerdos y pertenencias que una vez habían sido de su madre. Entre ellos encontró una caja marcada «Bazar», llena de ropa que su madre había recolectado para donar, pero que nunca llegó a ser entregada. Clara revisó las prendas, seleccionando cuidadosamente aquellas que parecían más adecuadas para Lupita y el pequeño Miguel. Después de elegir la ropa, Clara bajó hasta la cocina para preparar una bolsa de alimentos. Tomó panes, algunos vegetales, latas de conserva, y no olvidó incluir un paquete de galletas, pensando en cómo los ojos de Miguel brillaban al recibirlos. Por último, recordó los juguetes. Subió nuevamente y encontró algunos juguetes antiguos suyos que sabía que ya no usaría más, pero que podrían traer alegría a un niño como Miguel. Con todo listo, espió por la ventana asegurándose de que su padre estuviera bien lejos antes de salir. El día estaba claro y el sol brillaba alto en el cielo, perfecto para una misión secreta de bondad. Clara recorrió el camino hasta el lugar donde vivían Lupita y Miguel con pasos rápidos y determinados, el peso de las bolsas equilibrado por una sensación de propósito. Al llegar encontró a Lupita afuera de su casa improvisada, cuidando de algunas plantas en pequeños maceteros. Lupita miró sorprendida al ver a Clara llegando cargada de bolsas, pero su rostro pronto se iluminó con una sonrisa. «Clara, ¿qué es todo esto?», preguntó ella mientras ayudaba a la niña a poner las bolsas en el suelo. «Son algunas cosas para ayudarles. Ropa, alimentos y algunos juguetes para Miguel», explicó Clara, mientras Lupita examinaba cada ítem con creciente gratitud. «Solo quería hacer algo más por ustedes, algo que mi madre habría hecho». Lupita abrazó a Clara emocionada. «Eres un ángel, querida. Gracias por pensar tanto en nosotros», dijo ella, con lágrimas en los ojos. Mientras Miguel jugaba alegremente con el camión y la muñeca, las dos se sentaron a conversar. Clara entonces sacó a relucir la idea que tenía en mente. «Lupita, realmente me gustaría verte trabajando en el restaurante de mi padre. Creo que sería bueno para todos nosotros», dijo ella, esperanzada. Lupita, sin embargo, dudó. «Clara, no sé, no tengo experiencia en restaurantes y tu padre ya no me aprecia mucho. Sería difícil convencerlo», respondió ella, ponderando la complejidad de la situación. Clara no se desanimó. «Lo sé, pero estaría tan feliz de verte allí. Tal vez podamos encontrar una manera de mostrarle a mi padre que puedes ser una buena empleada. Podemos pensar en algo juntas», sugirió Clara, su voz llena de optimismo. Lupita sonrió, tocada por la fe inquebrantable de la niña. «Vamos a ver, Clara, con tú a mi lado quizás podamos hacer que tu padre cambie de opinión», dijo ella, permitiéndose sentir un atisbo de esperanza. Mientras conversaban, el tiempo pasaba suavemente y Clara sabía que pronto necesitaría volver a casa. Pero ese momento, ese pequeño acto de generosidad, había reforzado el vínculo entre las dos, una conexión fortalecida por la promesa de intentar juntas cambiar sus circunstancias. En el restaurante de Pedro, el almuerzo estaba en pleno apogeo y una situación inesperada exigía su atención inmediata.
Un problema con el sistema de pagos estaba causando retrasos, y él necesitaba documentos que estaban en su casa para resolver la cuestión. Con urgencia palpable decidió llamar a Clara, esperando que ella pudiera traer lo que necesitaba. Sin respuesta al teléfono, Pedro sintió una punzada de irritación y preocupación mezcladas. Decidido a resolver rápidamente el problema, salió del restaurante y fue hasta su casa para buscar los documentos él mismo. Al llegar a casa, Pedro esperaba encontrar a Clara en algún rincón tranquilo de la residencia, pero la casa estaba extrañamente silenciosa y vacía. La ausencia de Clara despertó una ira intensa, más profunda que lo habitual. ¿Dónde podría estar ahora?, pensó, su corazón latiendo con una mezcla de furia y miedo. Sin embargo, una idea pronto tomó forma en su mente, una sospecha sobre dónde podría haber ido Clara. Debe estar con Lupita. Otra vez, concluyó, casi seguro de que sabía dónde encontrarla. Dirigiéndose hasta el lugar donde Lupita vivía, Pedro estaba hirviendo por dentro, preparándose para el enfrentamiento que seguramente vendría. Esto ya ha ido demasiado lejos, murmuraba para sí mismo, la indignación hirviendo mientras imaginaba lo que diría a Clara y Lupita cuando las encontrara. Al llegar a la casa improvisada de Lupita, Pedro decidió acercarse con cautela, no queriendo causar un escándalo ni asustar a su hija. Escondido por un momento detrás de una cerca cercana, espió lo que estaba sucediendo dentro del humilde refugio. Allí, vio a Clara y Lupita conversando animadamente, con Miguel jugando al lado. La escena ante sus ojos era una de ternura y cuidado, no el escenario peligroso y nefasto que había imaginado. Pedro observó cómo Lupita trataba a Clara con amabilidad y cómo Clara reía, claramente a gusto y feliz. Viendo su interacción, una ola de emoción lo invadió. La ira comenzó a disiparse, reemplazada por un sentimiento de comprensión y hasta de vergüenza por haber juzgado tan mal la situación. Tal vez haya desconfiado de ella sin necesidad, reflexionó, reconociendo la bondad en el corazón de su hija y en el de Lupita. Decidiendo no interrumpir el momento, Pedro retrocedió silenciosamente, volviendo a su coche con una nueva perspectiva. Mientras conducía de vuelta a casa, meditaba sobre las palabras duras que había dicho y las acciones precipitadas que había tomado. ¿Qué puedo hacer para compensar?, se preguntaba, consciente de que necesitaba de alguna manera reparar los daños causados por su desconfianza y su ira. Mientras tanto, Clara y Lupita finalizaban su larga conversación. Clara miró el reloj y se dio cuenta de que ya estaba muy atrasada. Lupita, percibiendo la urgencia, se ofreció a acompañarla a casa. «No es necesario, Lupita, puedo correr», respondió Clara, agradeciendo con una sonrisa apresurada. Se despidió rápidamente y salió corriendo por la acera, teniendo cuidado con los coches mientras cruzaba las calles para llegar a casa antes de que su padre notara su larga ausencia. Clara entró en casa, el corazón latiendo aceleradamente, preparada para la posibilidad de un enfrentamiento con su padre. Apenas había cruzado el umbral de la puerta cuando avistó a Pedro sentado en el sofá de la sala, lo que la hizo detenerse abruptamente. Antes de que él dijera algo, Clara comenzó a disculparse, las palabras atropellándose en su boca. «Papá, lo siento, solo quería...» Pedro la interrumpió levantando una mano para silenciarla suavemente. «Clara, está todo bien», dijo, su voz sorprendentemente calma y comprensiva. Clara vaciló, confundida con el cambio de actitud. Pedro continuó. «Vi cómo tú y Lupita se tratan. No es como yo pensaba. Lo siento mucho por haber reaccionado de esa manera antes». El alivio que sintió Clara fue inmenso. Se sentó al lado de su padre, aún un poco tímida con el giro de los acontecimientos. Pedro entonces comenzó a hablar más sobre Lupita. «Me di cuenta de que solo estaba alejándome y haciendo las cosas más difíciles para nosotros dos. Quiero estar más cerca, Clara. No quiero que sientas que necesitas esconder cosas de mí». Clara miró a su padre, los ojos llenos de una mezcla de esperanza y cautela. «Papá, si es realmente necesario, puedo alejarme de Lupita. No quiero causar problemas», ofreció, lista para hacer ese sacrificio si era necesario para reconstruir la relación con su padre. «No, no es necesario», respondió rápidamente Pedro, sacudiendo la cabeza. «No quiero que dejes de ver a Lupita». De hecho, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «He estado pensando en lo que dijiste sobre darle un empleo en el restaurante.
Tal vez podamos organizar una entrevista para ella. ¿Qué te parece? La expresión de Clara se iluminó instantáneamente. ¿En serio, papá? Eso sería increíble. Lupita estaría tan feliz y estoy segura de que Miguel también estaría súper feliz y yo también, exclamó, apenas pudiendo contener la emoción. A la mañana siguiente, Pedro se encontró con Lupita frente al restaurante. El sol todavía estaba bajo en el cielo, lanzando una luz dorada sobre la calle que comenzaba a agitarse con el movimiento matutino. Pedro se acercó a Lupita, que parecía sorprendida de verlo allí tan temprano. «Lupita, buenos días. Estuve pensando sobre una conversación que tuve con Clara. Sería sobre la posibilidad de que trabajes en el restaurante», comenzó Pedro, intentando transmitir tanto respeto como entusiasmo por la idea, teniendo que redimir un acto poco amable de antes. Lupita, aunque claramente conmovida por la oferta, miró sus propias ropas, visiblemente desgastadas y sucias por las dificultades diarias de su vida. «Señor Pedro, le agradezco mucho, pero mire cómo estoy». «Estoy sucia», dijo ella, su voz cargada de una mezcla de gratitud y excitación. «No tengo ropa adecuada para ir a una entrevista, mucho menos para trabajar en un lugar como su restaurante». Pedro observó la excitación de Lupita, notando la vergüenza en sus ojos al mencionar la condición de sus ropas. Él sonrió levemente, una expresión de comprensión y empatía formándose en su rostro. «Lupita, no te preocupes por eso. Tenemos uniformes en el restaurante y podemos cuidar de esa parte. Lo más importante es tu voluntad de trabajar y la habilidad que puedes traer a nuestro equipo», dijo él, alentándola con un tono de voz amable. Lupita, aún incrédula pero conmovida por el gesto de confianza y apoyo, asintió lentamente. «Si realmente piensa que puedo ser útil», comenzó ella, su voz aún cargada de incertidumbre. «Estaría totalmente dispuesta a intentarlo por mi nieta, por mis yernos, aunque no sean muy buenos». «Perfecto», respondió Pedro con una sonrisa más amplia, guiándola hacia el interior del restaurante. El lugar ya estaba preparado para el día de trabajo, con el aroma de café fresco llenando el aire y las mesas meticulosamente arregladas. Se sentaron en una de las mesas más alejadas, creando un ambiente más reservado y cómodo para la entrevista. Pedro comenzó la conversación con preguntas simples sobre la experiencia previa de Lupita, pero pronto el diálogo se profundizó, tocando aspectos más personales de su vida. Lupita, inicialmente tímida, comenzó a abrirse sobre su pasado. «Trabajé como ayudante de cocina hace muchos años, antes de que mi vida cambiara completamente», compartió ella, su voz baja. «Cuando mi hija falleció y me dejó con Miguel, las cosas se pusieron muy difíciles. No teníamos dónde vivir y necesitaba cuidar de él». Pedro escuchaba atentamente, su expresión cada vez más comprensiva. «¿Y cómo se cuida Miguel cuando tú no estás cerca?», preguntó él, genuinamente interesado en entender más sobre la vida de Lupita. «Miguel es un niño muy listo y cuidadoso. Sabe cómo mantenerse seguro y tenemos vecinos que echan un vistazo a él cuando necesito salir. Es difícil, pero él es muy valiente», explicó Lupita, orgullo y preocupación mezclados en sus palabras. A medida que la conversación se desarrollaba, Pedro sentía una creciente admiración por Lupita. La fuerza y resiliencia de ella, a pesar de las circunstancias adversas, lo tocaban profundamente. Se encontró no solo conmovido, sino también convencido de que la decisión de darle una oportunidad era correcta. «Lupita, creo que serías una excelente adición a nuestro equipo», finalmente declaró Pedro, el tono de su voz reflejando su decisión. «Me gustaría ofrecerte el puesto de cajera. Creo que tus habilidades y tu historia de vida traerán una nueva perspectiva para todos nosotros aquí en el restaurante». Lupita se mostró visiblemente emocionada, un brillo de esperanza y gratitud surgiendo en sus ojos. «No sé qué decir, señor Pedro, excepto gracias. Esto significa mucho para mí y para Miguel», dijo ella, las palabras casi perdiéndose en un suspiro de alivio. Pedro se levantó, sonriendo con satisfacción por la decisión tomada. «Puedes comenzar mañana. Y permíteme conseguir un uniforme para ti», dijo él, dirigiéndose al mostrador donde se guardaban los uniformes. Regresó momentos después con un uniforme limpio y bien planchado, entregándoselo a Lupita. «Aquí tienes, bienvenida al equipo».
Lupita aceptó el uniforme, sintiendo una mezcla de orgullo y expectativa por este nuevo capítulo en su vida. Sabía que esta oportunidad no era solo un empleo, sino una chance de cambio real, de reconstrucción de su vida y de ofrecer a Miguel un futuro más prometedor. Lupita estaba a punto de salir de la sala, ya vestida con su nuevo uniforme, cuando Pedro la llamó de nuevo. Ella se giró, una expresión de interrogación en su rostro. «Sí, señor Pedro». Pedro dudó por un momento, ponderando sus palabras antes de hablar. «Lupita, estaba pensando. Mientras estés trabajando y mientras Clara esté de vacaciones escolares, podrías dejar a Miguel con ella. Creo que se llevarían bien y a Clara le encantaría ayudar», sugirió Pedro, tratando de facilitar las cosas para Lupita y también proporcionar una oportunidad para que su hija se responsabilice e interactúe más con Miguel. Lupita, conmovida por la consideración de Pedro, sintió una ola de gratitud. «Eso sería maravilloso, señor Pedro. Gracias, lo aprecio mucho. A Miguel le gusta mucho Clara», respondió ella, una sonrisa aliviada y agradecida iluminando su rostro. Al día siguiente, Lupita llegó al restaurante para su primer día de trabajo, vistiendo su uniforme limpio y bien planchado. Clara ya estaba en casa, ansiosa y lista para pasar el día con Miguel. «Vamos a divertirnos mucho hoy, Miguel. Te mostraré algunos juegos y podemos pintar juntos», dijo Clara animadamente al pequeño, quien la observaba con curiosidad y una leve sonrisa. «Miguel, vas a quedarte conmigo mientras tu abuela trabaja. Va a ser un día especial, ¿está bien?», Clara continuó intentando enganchar al niño. Miguel solo asintió y respondió con un simple «está», una de las pocas palabras que conocía, pero suficiente para mostrar su comprensión. Mientras tanto, en el restaurante, Lupita asumió su puesto en la caja, un poco nerviosa, pero principalmente emocionada por comenzar esta nueva etapa. Los primeros clientes comenzaron a llegar y ella los atendía con una sonrisa tímida, aún acostumbrándose al ritmo y los procedimientos. Durante la mañana, un hombre en traje profesional se acercó a la caja. Era un agente inmobiliario, claramente en una pausa para almorzar, pero enfrentaba problemas con la máquina de tarjetas, que parecía haber perdido la conexión a Internet. «Parece que tendremos que esperar un momento, la máquina está sin señal», explicó Lupita, intentando no mostrar su ansiedad por estar lidiando con una situación inesperada justo en su primer día. «Sin problemas, no tengo prisa. Siempre es bueno encontrar un momento para respirar durante el trabajo. No es tan tranquilo ser agente inmobiliario como parece», respondió el agente, su tono amigable ayudando a aliviar la tensión de Lupita. Mientras esperaban, él miró alrededor, apreciando la decoración del restaurante. «Este es un lugar agradable. ¿Trabajas aquí desde hace mucho tiempo?» «Ah, no, es mi primer día. Soy amiga del dueño, Pedro, y él decidió darme una oportunidad para trabajar aquí. Estaba en una situación bastante difícil y él y su hija me ayudaron mucho», respondió Lupita, sonriendo nerviosamente. «Estoy apenas empezando, pero estoy feliz de estar aquí». «¿Primer día? Bueno, felicidades. Todos empezamos en algún lugar, ¿no? ¿Y cómo va hasta ahora?» «Generalmente el primer día es el más ajetreado y difícil en cualquier profesión que sea», preguntó él, genuinamente interesado en la experiencia de ella. Lupita se sentía cada vez más cómoda, a pesar del pequeño contratiempo técnico. «Está yendo bien, gracias, estoy aprendiendo mucho», compartió, dándose cuenta de que cada interacción la ayudaba a sentirse más parte del equipo y más confiada en su nuevo rol. Mientras la máquina de tarjetas finalmente restablecía la conexión, Lupita, percibiendo una oportunidad, dudó antes de hablar. «Disculpa que pregunte, pero como eres agente inmobiliario, estaba pensando en encontrar un lugar para vivir, algo mejor para mi nieto y para mí. ¿Tendrías algo para alquilar que sea accesible?» El agente, sorprendido por la coincidencia pero feliz de ayudar, sonrió y sacó una tarjeta de su cartera. «Claro, aquí tienes mi tarjeta. Llámame y podemos hablar sobre lo que necesitas y lo que tengo disponible. Estoy seguro de que podemos encontrar algo que se ajuste a tu presupuesto», dijo, entregándole la tarjeta. Tras un día lleno de nuevas experiencias, Lupita llamó al agente. Programaron una visita para ver una pequeña casa que parecía perfecta para sus necesidades. Al final del día,
Lupita, Clara y Miguel estaban parados frente a una casa modesta pero acogedora, que parecía ser exactamente lo que Lupita deseaba. El lugar era simple pero limpio y en un vecindario tranquilo, ideal para criar a Miguel. El niño estaba recorriendo toda la casa, sus ojos brillando con emoción al explorar cada rincón del pequeño jardín. Jamás había tenido algo así, al menos que él pudiera recordar, ya que el cerebro no suele guardar memorias en la primera infancia. Lupita miró a Clara, que sonreía, y asintió. «Está decidido, nos quedaremos aquí. Ahora tendremos nuestra propia casa», dijo, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Agradeció a la gente, firmó el alquiler y comenzó a planificar la mudanza a su nuevo hogar, agradecida por los ingresos que el trabajo en el restaurante de Pedro proporcionaba. Algunas semanas después, el restaurante de Pedro estaba cerrando tras un día ajetreado. Las sillas se subían a las mesas, los últimos clientes se despedían y el equipo empezaba a limpiar el espacio. Sin embargo, esa noche una mesa aún estaba ocupada. Pedro, Lupita, Clara y Miguel se sentaban juntos compartiendo una comida en familia, celebrando los cambios que habían ocurrido. «Nunca pensé que estaríamos todos aquí, juntos como una familia», dijo Pedro mirando alrededor de la mesa con una sonrisa suave. «Lupita, te has vuelto esencial para el restaurante. Y Clara, estoy tan orgulloso de cómo ayudaste a hacer que todo esto sucediera». Clara rió tomando la mano de Miguel. «Yo solo quería ayudar a Lupita y a Miguel. Ellos son mi familia ahora también. Todo esto fue muy importante para mí, y creo que la escuela me ayudó mucho a lidiar con compañeros y profesores». Lupita, con lágrimas en los ojos, añadió: «Y yo estoy tan agradecida por todo, por este trabajo, por nuestra nueva casa y, más que nada, por ustedes haberme acogido. Muchas gracias por ser como una segunda familia para mí, verdaderamente me entienden». Continuaron conversando, compartiendo risas y planes para el futuro. Miguel, ahora asistiendo a una escuela cerca de su nueva casa, estaba floreciendo, descubriendo un mundo nuevo lejos de las dificultades de las calles. Clara seguía dividiendo su tiempo entre los estudios y ayudar en el restaurante durante las vacaciones, soñando con un día poder hacer más por la comunidad. Pedro, por su parte, se sentía rejuvenecido, la presencia de Lupita y Miguel trayendo una nueva energía al restaurante y a su vida, mostrándole el poder de la segunda oportunidad y de la compasión. Juntos, formaban una familia no tradicional, unida no por la sangre, sino por el respeto, el cariño y la gratitud mutua, listos para enfrentar lo que el futuro reservara. ¿Te gustó esta historia? Te pedimos que consideres dejar tu me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así, nos ayudas a seguir compartiendo narrativas emocionantes casi todos los días. No olvides ver también el video que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia.